Hola, mi nombre es Daniela Barzarte y en este video te voy a estar enseñando todo lo que necesitas saber sobre JavaScript. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Ok, primero que nada, JavaScript. ¿Por qué se le dice JavaScript? Pues en 1995 JavaScript originalmente se llamaba Mocha o Mocha y después se le cambió el nombre a LiveScript. Pero finalmente se escogió el nombre de JavaScript por un acuerdo comercial entre Netscape y Some. Se le dice JavaScript porque la idea principal y la idea original era ser un lenguaje complementario de Java, del lenguaje de programación Java. Entonces así fue como pasó de Mocha a LiveScript y de LiveScript a JavaScript. Entonces, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza para agregar interactividad a las páginas web. Se puede utilizar para crear animaciones, formularios, juegos y otras funciones que hacen ver una página web atractiva y útil. JavaScript en sí es un lenguaje similar al idioma inglés, por lo que es fácil de escribir y de leer. También es un lenguaje dinámico, lo que significa que no es necesario definir el tipo de datos con anticipación. Entonces, ¿para qué se utiliza JavaScript? Pues, ¿para qué? Se puede utilizar para demasiadas cosas, se puede utilizar para animar elementos en una página web, crear gráficos y tablas, validar los datos ingresados por un usuario, crear notificaciones y mensajes para un usuario, realizar operaciones matemáticas y lógicas, acceder y manipular datos del lado del servidor, controlar periféricos y dispositivos y muchísimo más. Entonces, ¿cuándo y dónde se utiliza? Pues en general se utiliza en casi todas las páginas web de hoy en día. Y esto es bastante interesante porque en un momento te voy a estar enseñando todas las páginas web que tú conoces que utilizan JavaScript. Entonces, ¿cómo se puede utilizar? En la parte de práctica vas a ver muchísimo mejor esto, pero como lecciones básicas es necesario tener un IDE. Si no sabes lo que es un IDE, es el ambiente integrado de desarrollo donde puedes básicamente escribir código de JavaScript, poder ejecutarlo, depurarlo y realizar todo ese tipo de cosas. También, si tú vas a utilizar JavaScript, es necesario que el archivo donde coloques el código termine en .js, ya que esta es la extensión del archivo que identifica a JavaScript. A partir de ahí, escribiendo un código, lo puedes compilar y ejecutar, y también puedes estar utilizando muchísimas librerías y frameworks de terceros para aumentar la funcionalidad de JavaScript. Entonces, ¿qué aplicaciones reconocidas utilizan JavaScript? Pues como puedes ver muchas. Twitter, aunque hoy en día se le conozca como X, Pinterest, YouTube, Facebook, Google Maps, Amazon, Netflix y muchísimas más. Tienes que saber que al menos el 88% de páginas web están utilizando JavaScript. Entonces, bueno, aquí la práctica es, debes realizar una página web donde puedas utilizar una calculadora simple para realizar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Entonces, bueno, vamos allá. Y pues bueno, aquí ya tengo la aplicación de HTML, CSS y por supuesto de JavaScript. Y pues aquí puedes ver, por ejemplo, el index de HTML o el documento HTML. Es una calculadora simple y tiene selección múltiple para colocar ya sea suma, resta, multiplicación o división dependiendo de qué operación quieres realizar. También tiene dos inputs o dos lugares donde puedes colocar el número. En este lugar sería donde quieres colocar el primer número y este el segundo. Y esta sería otra parte de aquí, que también es un input, pero aquí se supone debería aparecer el resultado. Entonces aquí también hay dos botones. Está este botón de igual y está este botón de resolver. Se supone que yo presionando estos dos botones podría resolver la operación que tengo aquí, pero si yo cliqueo, no se resuelve. Entonces hace falta agregar un script o un archivo de JavaScript que pueda realizar esta función, que pueda capturar qué números están en el primer input, qué números están en el segundo input, capturar qué tipo de operaciones y resolverla. Y aparte de eso, mostrarlo aquí. Entonces, pues bueno, lo primero para esto es siempre colocar el script o básicamente hacer la referencia del elemento que va a tener el código que va a estar realizando esta función. Y pues bueno, nos podemos ir aquí, que este es el script donde voy a estar colocando todo. Una cosa bien importante de JavaScript es que también tiene una consola, pero no es una consola como puede ser las consolas de C# o las consolas de Python, sino que es una consola que se ve en el navegador. Por ejemplo, voy a colocar console.log y voy a colocar cualquier texto. Yo haciendo esto, guardando, le tengo que dar aquí a inspeccionar, clic derecho, inspeccionar, y estando aquí me aparece elementos, pero le puedo dar aquí, y le doy a consola y me sale este mensaje de la consola. Por ejemplo, le voy a dar bienvenido a esta calculadora. Y se imprime este mensaje en la consola del navegador. Entonces esto ya está bastante bien, pero pues no estamos haciendo ningún tipo de función con respecto a capturar ya sea el input de aquí o el segundo input que sería este de aquí. Entonces vamos a probarlo. Voy a mover un poco la consola para que no me moleste, pero de igual manera lo voy a dejar aquí para cualquier otra función que estaríamos colocando. Ok. Primeramente
necesito crear una variable que pueda almacenar el número que va a estar aquí. Que pueda almacenar y captar el número que esté aquí. Por ejemplo, este que sería el número 43 y lo pueda captar. Entonces voy a crear una variable para eso. Y una cosa importante va a ser colocar document get element by ID. Documents es básicamente una referencia al documento de HTML y get element by ID sería obtener un elemento según su ID. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a HTML, por ejemplo, el ID de este elemento es operator. El ID de este input es number1 y el ID de este elemento es number2. Entonces, como yo quiero obtener los datos que están en el primer input, que sería este de aquí, este elemento de aquí, es el ID number1. Entonces, este es exactamente el mismo ID que voy a colocar aquí. Entonces ahora, para esto nada más sería cuestión de colocar .value para que pueda capturar el valor que encuentre en este elemento. Entonces vamos a probarlo muy fácilmente y básicamente lo que voy a hacer es que sea cual sea el valor que encuentre aquí, lo coloque, lo imprima. Entonces voy a colocarlo por aquí, número 1, lo guardo, coloco, entonces le voy a dar a 42. Y bueno, algo aquí que es interesante es como cuando se inicia la aplicación, intenta colocar algún valor, pero como el valor está vacío, pues no lo puedo hacer. Entonces voy a hacer que cuando yo le dé clic a este botón de resolver, me pueda dar el valor del número 1. Nada más sería eso hasta este momento. Entonces voy a crear la función, function, voy a dar obtener y voy a abrir este método. Entonces voy a mover todo esto para acá adentro y ya tendría la función hecha, pero si le doy aquí no se imprime absolutamente nada. De hecho lo veo porque este botón no está teniendo ninguna relación con este script de aquí. Entonces para hacerlo pues me tendría que ir al botón y tengo que colocarle una propiedad que se llama onClick, que significaría al clic. Es decir, que cuando este elemento sea presionado va a activar o va a llamar alguna función. En este caso el nombre que le puse a la función es obtener. Entonces ya guardando aquí, se supone que me debería aparecer en la consola el valor del número 1. Entonces voy a darle por aquí, por ejemplo, resolver. Y exactamente me aparece el valor. Entonces, bueno, por el momento vamos perfecto, vamos bastante bien. Pero algo que me gustaría para poder agregarle todo esto es que así como agrega el input número 1, también agregue el input número 2, que no lo está agregando y no lo está tomando en cuenta. Entonces sería cuestión de hacer exactamente esto mismo, nada más que cambiar el valor a la variable y ver qué nombre tiene el ID de este input, de este segundo input que está aquí, que como voy a poder ver es ID number2 o number, entonces le voy a dar number2 y voy a pedirle a la consola que así como imprime el valor de la variable número 1, que también que lo haga con el valor de la variable número 2. Entonces voy a guardar por aquí. Voy a colocar cualquier número y voy a darle clic al botón de resolver. Entonces, perfecto. Ya por el momento puede capturar el valor del primer input, el valor del segundo input. Y otra cosa que me gustaría es que también capture cuál es el valor del operador. Si yo coloco aquí división, me lo coloque, o resta, me lo coloque, pero no lo está haciendo. Entonces, para esto sería exactamente el mismo proceso. Y le voy a pedir aquí que coloque las variables como número 1 más el valor de la variable de operador más número 2. Entonces sería guardar, colocar. Y aquí me lo coloca. Voy a colocar multiplicación. Me lo coloca y todo esto perfecto. Y ahora lo que me faltaría es que haga esa suma matemática o esa resta o esa operación matemática. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues bueno, así como en todos los lenguajes de programación, JavaScript también tiene funciones con las cuales puedes realizar operaciones. Y pues bueno, considerando que el usuario es quien escoge qué operaciones se van a realizar, pues sería colocar una condicional que diga que dependiendo del operador que coloque el usuario, se realice alguna u otra operación matemática. Entonces esto lo podemos hacer con la condicional de switch de operator. Básicamente esto lo que va a hacer es que va a tomar el valor que tenga operador y según el caso, es decir, según lo que encuentre dentro de la variable, va a realizar alguna función u otra. En este caso, vamos a colocarle la suma, que sería número 1 más número 2, y me gustaría que este valor lo imprima en la consola para que se pueda ver. También voy a necesitar que tenga la parte de break, que básicamente cuando finalice todo este proceso se salga y continúe con lo que tiene por afuera del switch. Entonces vamos a ver qué tal es. Voy a colocar 12 más 12 serían 24 y aquí puedo ver un error. Y básicamente lo que está pasando es que no los está sumando, sino que está colocando 12 y 12 en un mismo sitio. Entonces, por ejemplo, si yo colocara aquí 1 y 1, me debería salir 2, pero me sale 11. Entonces, esto es porque está capturando las variables como si fueran string o como si fuera texto. Y si bien es texto, lo debería calcular como números. Entonces, para hacer esto, pues tendríamos que pedirle a esto
que lo que sea que encuentre en el elemento por el ID número 1, que lo cambie a un valor de un número entero. Entonces esto se haría con el método de parseInt. Lo que haría esto es que va a convertir un string en un número entero. Entonces lo voy a colocar tanto el primer número como el segundo número. Y ya con esto funciona. Entonces, bueno, por el momento vamos bastante bien. Solamente que necesitaría que, así como puede hacer sumas, también puede hacer, por ejemplo, una resta y una multiplicación. Entonces voy a copiar todo esto y lo voy a ir cambiando. Y pues bueno, ya con esto se supone que debería estar funcionando y imprimiendo los resultados en la consola. Entonces vamos a por lo menos multiplicar esto. Vamos a dividir esto, 2 entre 4, 0.5. Y por ejemplo a restarlo. Entonces, como podemos ver, todo funciona bien, pero me está imprimiendo los resultados en la consola, que está bien, pero la mayoría de la gente no va a ver la consola, la mayoría de la gente va a estar dentro de la aplicación sin ver la consola. Entonces lo ideal sería que ahora nosotros podamos colocarle el resultado a esta parte de input de aquí. Y bueno, esto es bastante sencillo, y es que así como nosotros asignamos una variable al valor de un elemento según su ID, también podemos colocarle el valor de una variable a un elemento según su ID. Entonces vamos a probarlo. Primero que nada voy a necesitar este mismo código de getElementById y voy a tener que ver cuál es el ID de este input que está aquí. Este input es result o resultado. Entonces lo voy a colocar aquí, result y .value. Entonces bueno, hasta aquí estamos bien, pero pues le tenemos que asignar el valor de una variable a esto de aquí. Es decir, que el mismo valor de la variable result o resultado tiene que aparecer en este input de aquí. Entonces vamos a hacerlo exactamente así como lo voy a mostrar ahorita. Que ahora lo que va a hacer es que va a agarrar el valor de la variable result y la va a asignar al input de aquí. Entonces vamos a probarlo. Voy a darle a 2 más 3, le voy a dar a resolver. Y como puedes ver, ya me sale en la aplicación el resultado. Entonces le voy a dar a resta. Le voy a dar a multiplicación, también le voy a dar a división. Y así como me sale en la aplicación, también me sale en la consola. Entonces, bueno, ya para terminar de pulir la aplicación, lo único que yo haría es mover esto para acá arriba para que se vea más ordenado. Y como puedes ver, es bastante sencillo, bastante simple. Y con solamente 31 o 30 líneas de código, hemos podido diseñar una aplicación de calculadora en JavaScript totalmente desde cero. Ya para hacer todo este código de HTML, pues te podrías ver el video que tengo sobre HTML y también sobre los estilos CSS, pero en general hemos logrado completar con la parte de la práctica. Ok, entonces esta parte es bastante importante, que es un framework de JavaScript. Un framework es un conjunto de bibliotecas que tienen funciones y código que se puede utilizar en diferentes proyectos. Estos frameworks pueden ayudar a los desarrolladores a ahorrar tiempo y esfuerzo y a crear aplicaciones web más complejas y sofisticadas. Hay varios frameworks que se relacionan con JavaScript, como puede ser el framework de React, Angular, Vue o Vue, jQuery y D3JS. Entonces, ¿cuáles son los lenguajes relacionados a JavaScript? Pues seguramente se te venga a la mente HTML y CSS. Y es que HTML, CSS y JavaScript son tres lenguajes diferentes, pero están estrechamente relacionados. HTML es un lenguaje demarcado que se utiliza para definir la estructura de una página web. CSS también es un lenguaje demarcado pero que se utiliza para darle estilo a una página web. Y JavaScript finalmente es un lenguaje de programación que se utiliza para agregar interactividad a una página web. Esto se puede ver más o menos como podría ser el cuerpo humano. En general, HTML da la estructura, como en un humano podrían ser los huesos que se conectan. JavaScript podría hacer toda la funcionalidad para agregar interactividad a una página web, que al menos en el caso de un humano puede ser todo el músculo y todo lo que ayuda al humano a moverse y a realizar actividades. Y ya CSS podría ser como un humano con estilo que quizás pueda vestir prendas por encima y todo este tipo de cosas. Justamente lo que hace CSS es agregarle un estilo a algo que ya está diseñado en HTML. Entonces, si te interesa saber mucho más sobre HTML y CSS, puedes estar revisando esta playlist que te voy a estar dejando por aquí. Ok, entonces, ¿cuál es la importancia de JavaScript? Pues primeramente, es bastante fácil de aprender. Si tú ya sabes el idioma inglés, pues es bastante similar al idioma y de igual manera, si no lo sabes, es sencillo aprenderse un par de palabras para empezar a diseñar cosas buenas. Este lenguaje de programación a su vez está orientado a los objetos, que se refiere al concepto de programación orientada a objetos, que si es un concepto que desconoces, aquí te voy a estar dejando un tutorial para que lo puedas ver. Y en general está orientado a objetos porque puedes crear objetos que tengan o alguna funcionalidad o características en general. Otra cosa buena de JavaScript es que al ser un lenguaje de programación tan famoso tiene una comunidad muy amplia.
por lo cual no será difícil encontrar cursos, contenido, tutoriales o páginas web que enseñen activamente JavaScript. También este lenguaje es bastante eficaz y tiene buen rendimiento. Si bien se utiliza para las páginas web, aprender JavaScript te puede ayudar muchísimo para dominar otros lenguajes de programación y esto se relaciona también con la interoperabilidad. Si bien JavaScript puede funcionar muy bien por sí solo, lo puedes combinar con otros lenguajes de programación y crear páginas muy buenas. Lo puedes combinar con C, C++, C#, Java, PHP, Python, Perl y muchísimos otros. Y lo bueno también es que es multiplataforma. Puedes utilizar JavaScript para crear páginas web, pero también hay varios frameworks que te pueden permitir crear para Windows, iOS o Android y utilizar nada más JavaScript. Entonces, bueno, vamos a acercarnos ya al resumen de este video. Primeramente te voy a pedir que le des like a este video para que YouTube lo pueda recomendar a muchísimas más personas. Si hasta ahora tienes alguna duda o algo que me desees comentar en general, puedes ir abajo en los comentarios y comentarlo. Y también te voy a pedir que te suscribas para demostrar que este tipo de contenido te ayuda, te funciona y pues para seguir produciendo más en el futuro. Entonces, bueno, ahora sí pasemos al resumen. JavaScript se llama así porque fue inicialmente creado para ser utilizado con Java, aunque hoy en día se puede utilizar con muchos otros lenguajes de programación. También JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza para agregar interactividad a las páginas web. El uso en general que se le da es crear animaciones, formularios, juegos y otras funciones que hacen una página web atractiva y útil. Y también la importancia es que es uno de los lenguajes de programación más importantes del mundo y es utilizado por millones de desarrolladores. JavaScript se puede utilizar para crear una amplia gama de aplicaciones web, desde juegos simples hasta aplicaciones complejas. Entonces, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si quieres estar utilizando el proyecto que se utilizó en la parte práctica de este tutorial, puedes dirigirte a mi GitHub, al repositorio de Detecta la Lógica para descargarlo y poder utilizarlo. Entonces, bueno, te digo, mi nombre es Daniela Barazarte, espero que este video te haya ayudado y muchísimas gracias por ver. Nos vemos pronto.